Dios les bendiga, precioso rebaño del Señor. Una vez más tenemos esta grande bendición de parte de nuestro Dios de poder recibir su palabra, y su palabra es vida, su palabra es sanidad, tanto espiritual como física. La palabra de Dios, ¿verdad?, es lo más hermoso, lo más glorioso que cada uno de nosotros podemos recibir, y si la creemos, la tomamos para nosotros, eso va a producir cosas gloriosas en nuestra vida, en todas las áreas, ¿verdad? En todas las áreas tiene poder la palabra de Dios para actuar, sea cual sea. En esta ocasión también considero importante hacerte notorio que la palabra que hoy vamos a escuchar, a considerar, es la palabra que en este mismo año 2020 nuestro buen Dios y Padre eterno, Yahvé Jireh, nos ha dado a través de el profeta Belem, ¿verdad? Y yo creo que es una palabra, como todas, gloriosa, importante, necesaria, ¿verdad? Y que a través de ella Dios nos prepara, nos arma, ¿verdad? En fin, nos pone en la condición que requerimos para poder vivir. Así es de que a través de este mensaje estaremos completando, ¿verdad?, desde el año 2001 hasta este año 2020, la palabra que cada inicio de año Dios nos ha otorgado y que no caduca, que no deja de ser. La palabra de Dios tiene esa virtud, tiene ese poder, nunca deja de ser. Y además, ¿verdad?, Dios se ha tomado esta grande atención para con nosotros, y esto ha traído grande bendición a nuestra vida, nos ha traído sabiduría, nos ha traído fortaleza, ha motivado nuestra fe, ¿verdad? Nos ha impulsado a creerle a nuestro Dios y poder ir adelante. Así es de que ahora ya tú puedes considerar y puedes saber que tienes un mensaje, ¿verdad?, de cada palabra de todos estos años. Y también los que pues saben, ¿verdad?, que no solo es una palabra que Dios nos da para todo el año, sino que a través de cada año también Dios nos da muchísimas más palabras, pero esta podemos decir que es la palabra principal. Entonces, gracias a nuestro Dios, yo me gozo por ello y espero que tú también. Y entonces vamos a ver esta hermosa y gloriosa palabra. También antes de iniciar, disculpa, quiero recordarles que les envié una tabla, ¿verdad?, con las palabras de cada año, la cual también les pedí a quienes reciben la información a que se las hicieran llegar a todos y cada uno, ¿verdad?, de los miembros de su familia. Y espero que así sea, para que ustedes también tengan ahí a la mano esa tabla y puedan consultar, ¿verdad?, la palabra de tal año, de este otro año, y la cita bíblica, ¿verdad?, etcétera. Así es de que también tenemos esa bendición y esa facilidad. Y yo me gozo y agradezco a Dios porque a través de este tiempo, ¿verdad?, en el cual pues no nos hemos congregado por nuestro cuidado, por obediencia a nuestras autoridades, como yo creo que tú pudiste ver y leer en el libro de Tito, en el capítulo 3, ¿verdad?, en el inicio, donde nos habla que hay que someternos, ¿verdad?, a los gobernantes. Y creo que ha sido de bendición el poder estar considerando la palabra anual, ¿verdad?, que Dios nos ha otorgado. Bueno, entonces vamos a ir adelante, y esta palabra que Dios nos dio para este año 2020 está en el Salmo número 50, el versículo 23.
Voy a leer este versículo en la versión Reina Valera 60. Dice así: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Por qué nuestro Dios dice esto aquí en el Salmo? Quiero decirte que este es, se puede decir, el epílogo de un mensaje, ¿verdad?, que Dios nos hace saber a nosotros en este Salmo 50, pero, ¿verdad?, que es el testimonio del trato de Dios con su pueblo Israel, pero que sin duda alguna también, ¿verdad?, pues nosotros somos beneficiados, somos bendecidos. Entonces es el epílogo, es el final, ¿verdad?, donde Dios, ¿verdad?, está manifestando en pocas palabras qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él desea, qué es lo que Él quiere que hagamos, ¿verdad? Porque sin duda alguna, eso es lo que nos conviene, porque al hacer las cosas como Dios nos dice en su palabra, no habrá nada que pueda impedir, que pueda estorbar la manifestación gloriosa de Dios en cada uno de nosotros, en los que recibimos esa palabra de todo corazón, ¿verdad? Y trabajamos en ello, no solo en meditarla, en memorizarla, sino realmente porque esa palabra se haga carne en mí, porque esa palabra se haga carne en ti. Aleluya, ¿verdad? Así como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que en el principio era el Verbo, ¿verdad? Pero aquel Verbo, dice el apóstol Juan, fue hecho carne y habitó, dice, entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad. Entonces, vamos a ver por qué en esto concluye nuestro Dios este mensaje. Repito, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Voy a leer este mismo versículo en la versión lenguaje actual, que es también muy, muy importante considerarla. Dice de la siguiente manera: si de veras quieres honrarme, tráeme ofrendas de gratitud. Si corriges tu conducta, yo te salvaré. Este salmo nos está hablando de que Dios entra en juicio con su pueblo Israel, pero aún llama a toda la gente, a toda la humanidad o a todas las naciones, como se pueda decir o se quiera decir, y que se congreguen. Y aún, ¿verdad?, llama al cielo y a la tierra como testigos del juicio que Dios, ¿verdad?, en ese momento va a hacer sobre su pueblo Israel. Y, ¿verdad?, habla de esto tan maravilloso. Dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. En otras versiones nos habla, ¿verdad?, pues sí, la hermosura de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad?, la morada de Dios. Y luego dice, sigue diciendo: vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Y fíjate lo que dice nuestro Dios, verso 5. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y esto es maravilloso. En la traducción lenguaje actual vamos a ver cómo nos dice. Dice así: y declara que se pongan a mi lado los que me son fieles, los que han hecho un pacto
conmigo y me ofrecieron un sacrificio. Todo el tiempo que Dios trató con alguien, que Dios pactó con alguien y tomaron, ¿verdad? Ese pacto que Dios les estaba haciendo y le presentaron sacrificio. También nosotros sabemos que hubo un sacrificio cuando Dios pactó con su pueblo Israel, cuando ellos dijeron, sí queremos ser tu pueblo y sí queremos tus palabras y las vamos a poner en práctica, todo lo que tú nos dices. Y fue sellado, ¿verdad? Aquel pacto con el sacrificio y con la sangre, ¿verdad? De un cordero. En fin, Dios llama así a sus hijos. Estoy leyendo, ahora voy a leer en el lenguaje actual. Dice, y el cielo da a conocer que Dios mismo será el juez. ¡Wow! Que Dios mismo será el juez. Aleluya. Esto es, yo creo que muy importante para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, los que se entiende que tememos a Dios, que amamos a Dios, que queremos agradar a nuestro Dios. Si Él es el juez, ¿habrá alguna injusticia? Amén. ¿Dios será injusto? ¿Dios no aplicará la justicia? Aleluya. Y dice, ¿verdad?, que el cielo da a conocer que Dios mismo será el juez y que su juicio será ¿qué? Justo. No será parcial, no será incompleto, etc. Y Dios mismo declara, Israel, pueblo mío, escúchame que quiero hablarte. Y yo creo que eso también nos dice hoy mismo a nosotros, hijo mío, iglesia mía, escúchame que quiero hablarte. ¿Dios querrá hablar? Sí, claro que sí, porque ya nos habló toda su palabra, lo que llamamos la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, todo eso, ahí está la palabra de Dios y Dios habló, pero ¿con eso será suficiente? No, Dios sigue hablando. Y día tras día Dios nos habla. Y momento tras momento. Y Él todo el tiempo quiere hablarnos. ¿Para qué quiere hablarnos, hermanos? Para mantenernos al día. Para que estemos en plena comunión con Dios. Por eso, ¿verdad? Tiene las diferentes formas de hablarnos. Como en este caso, ¿verdad? El salmista registra esto tan glorioso, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Nosotros sabemos actualmente Dios usa a sus siervos, sus ministros, y principalmente yo considero, ¿verdad?, los profetas que nos traen el mensaje de Dios. Entonces dice, pueblo mío, escúchame que quiero hablarte. Yo soy tu único Dios y seré tu acusador. ¡Wow! Aquí está serio el asunto, ¿no? Consideremos que Dios es el acusador. ¿Qué podremos hacer? Dios sabe todo. Dios sabe lo que estamos pensando. Dios sabe con qué intención lo hicimos. Es decir, sabe el sentimiento de nuestro corazón, etc. ¿Por qué lo hicimos? Todo sabe. Y si Él es el acusador, ¡wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Y dice algo glorioso el Señor. Dice, yo no considero malo que me ofrezcas animales para sacrificarlos en mi altar. No, yo no considero malo. O dice la versión Reina Valera 60, yo no te reprenderé por todos los animales que traes en sacrificio, ¿verdad?, para el holocausto. O sea, eso Dios no lo considera malo, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice, pero no necesito que me ofrezcas los terneros de tu establo ni los cabritos de tus corrales. ¡Wow! Está diciendo Dios, yo no necesito eso. ¿Por qué? Pues yo soy el dueño de los animales del bosque y del ganado de los cerros. Yo conozco muy bien a todas las aves del cielo y siempre tomo en cuenta a los animales más pequeños. Si yo tuviera hambre, no te pediría de comer,
pues soy el dueño del mundo y todo cuanto hay en él. Ajá. Y hace esta pregunta muy importante. ¿Acaso crees que me alimento con la carne de los toros y que bebo la sangre de los carneros? Nosotros podemos responder a esto también, ¿verdad? Y bueno, yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, que sabemos que Dios no se alimentaba de esa carne y de esa sangre que le presentaban en los sacrificios, ¿verdad? Y la intención de Él, Dios le está diciendo, yo no quiero que me traigas tus animales y por necesidad, porque yo estoy necesitado, no. Era una forma que Dios les dio para que pudieran adorarlo. Pero démonos cuenta, ¿verdad? El sentir es como hoy en día también, que presentamos a Dios como sacrificio. Las alabanzas, sí, es fruto de labios, ¿verdad? El sacrificio de alabanza. Pero también, ¿verdad? Ofrendamos económicamente, o sea, con dinero. Y eso es lo que traemos al altar de Dios. Y si ahí les preguntó a ellos que si pensaban que con la carne o la sangre, con eso comía y bebía Dios, y yo sé que ahora también es para que pensemos con lo que presentamos a Dios, con eso Dios se mantendrá. ¿Es que Dios está necesitado? Sin duda alguna, tú y yo sabemos que no, sino que Dios nos da ese medio para tratar con nosotros, para bendecirnos. Aleluya. Eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? Así es de que así está. Pero en el verso 14 dice, yo soy el Dios altísimo. Mejor tráeme ofrendas de gratitud y cumple tus promesas. Y cúmpleme tus promesas. ¿Qué es lo que quiere Dios? Ofrendas de gratitud. Cada ofrenda que presentemos a Dios tiene que ser como de gratitud, porque sabemos para quién lo estamos haciendo. Estamos ofrendando. Aleluya. No estamos dando una limosna. Estamos ofrendando. Y creo que cuando tú y yo amamos, queremos a alguien y queremos mostrarle que le amamos y que es importante, cuando le regalamos algo, le damos algo, entendemos y sentimos darle lo más valioso. Sí, creo yo. Sí, lo más valioso aún materialmente o de dinero para que entendamos claramente. Pero también con todo el sentir, ¿verdad? O con todo el sentimiento más profundo que sabemos que va a valorar la persona a quien le queremos dar un presente. Entonces a Dios, pues también tenemos que darle lo mejor y ofrendas de gratitud, que lo hacemos con gozo, reconociéndole a Él y reconociendo todos sus favores, sus misericordias, sus bendiciones, los milagros, los favores tan grandes que nos ha otorgado. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Fíjate bien qué es lo que Dios quiere. Amén, que seamos agradecidos y que las ofrendas que presentemos a Él tengan eso, gratitud. Es como, creo yo, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que Dios no quiere dadores que den con tristeza o por necesidad. Pues es que tengo que dar. Hay la necesidad de dar, pues tengo que hacer lo que me queda. No, hermano, Dios no quiere así. Por eso dice que Dios ama y bendice que al dador alegre, al que lo da de corazón, con gratitud, al que sabe lo que está haciendo y para quién lo está haciendo.
que sabe que es Dios, el Altísimo, el Soberano, el Todopoderoso, el Creador y Dueño del universo y que no necesita nada de mí. No necesita nada de ti para vivir, para existir. ¡Wow! A Él le pertenece todo. El rey David lo reconoció cuando él juntó una gran ofrenda para edificarle a casa a Dios y luego vio cómo el pueblo dio espontáneamente y de todo corazón y con alegría y una ofrenda grandísima. Y se maravilló y se sorprendió y se gozó y alabó a Dios y dijo: oh Señor, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que traigamos este presente a ti? Pero él dijo: de lo que tú nos das, de lo que tú ya nos diste, es de lo que traemos. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquel día pudieron ofrecerle esa gran ofrenda a Dios, se desprendieron de lo más costoso, de lo más valioso, de lo mejor que tenían. Y eso fue glorioso y sin duda alguna que Dios se agradó. Entonces hay que traer ofrendas de gratitud. Y una cosa, cúmpleme tus promesas. Todo lo que prometamos a Dios hay que cumplírselo. Y ahí aplica, hermano, todo lo que yo en forma personal o privada le prometo. Y también todo lo que creo yo que públicamente estamos comprometidos. Por ejemplo, en todas las ofrendas, las aportaciones que hacemos para la obra de Dios y que adquirimos un compromiso nosotros tomamos eso y prometimos apoyar toda la actividad de la iglesia o ciertas actividades y nos comprometimos y tenemos entonces, ¿verdad?, promesas o hacemos votos. Hay que cumplirlos, hay que cumplirlos. La misma palabra de Dios nos dice, o Dios a través de su palabra nos dice, que Él no se agrada, ¿verdad?, de los que prometen y no cumplen. Aleluya, Él se agrada de los que prometen y cumplen. Y además ahí quiero decirte y recordarte, hermano, que está implícita nuestra fe, porque alguien le ha llamado, son promesas de fe. Tal vez aunque no tenemos en la mano y no vemos aquí, tengo tanto para dar, pero creemos a Dios, a su palabra, a sus promesas y sabemos que Dios nos va a bendecir y sabemos y decimos tanto, porque sabemos que Dios va a obrar y va a poner eso, y no solo eso, más que eso va a poner Dios en nuestras manos. Así es de que cumplamos, hermanos, ¿verdad?, también nuestras promesas. Y dice Dios, fíjate, y cuando hagas eso, cuando actúes de esa manera, llámame cuando tengas problemas y vendré a salvarte y tú me darás, ¿qué? Alabanza. ¡Ja! Oh, aleluya. Esto es lo que sucede, hermanos, cuando traemos las ofrendas de gratitud a nuestro Dios y le somos fieles en cumplir nuestros votos, nuestras promesas, y podemos entonces llamarle cuando tengamos problemas. Aleluya. Y Él mismo va a venir a salvarnos y le vamos a alabar más, le vamos a seguir alabando y exaltando. Pero fíjate bien esto que viene, qué maravilloso. Estamos hablando del juicio de Dios, ¿con quién? Con su pueblo. Y Dios es el juez y Dios es el acusador. Amén. Y fíjate, Él dice, verso 16, al malvado Dios le dice, tú no tienes ningún derecho de andar repitiendo mis leyes, ni de hablar siquiera de mi pacto, pues no quieres que te corrija, ni tomas en cuenta mis palabras. En otra versión dice, a mi palabra la tratas como basura. No quieres nada de esto. Amén. ¿Qué cosa, hermanos? Y esto es muy importante. Dios no quiere, ¿verdad? O no se agrada de aquellos que andan repitiendo su palabra y hablar de su pacto y de todos sus tratos o del trato de Dios con su pueblo. De Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque Él sabe que es alguien que no quiere la corrección de Él, ni toma en cuenta sus palabras. Él hace como Él quiere, o ella, quien sea. Amén. Así es de que Dios no se agrada. Y en este caso puede aplicar, hermano, aunque memoricemos y estemos publicando, confesando
proclamando la palabra, hay que tener cuidado. Porque Dios, queremos que cuando hagamos eso, Dios se agrade, Dios lo respalde. Y que cuando Dios nos corrija, estemos listos para recibir la corrección. Es necesaria. Dios quiere corregirnos. Cuando Él quiere corregirnos, tenemos que disponernos y tenemos que tomar en cuenta su palabra, por fuerte que sea, por dura. Amén. La palabra penetra, quiero recordarte, a lo más profundo de nuestro corazón, discierne las intenciones que hay en el corazón, parte el alma y penetra lo más profundo de los huesos. Así de poderosa es la palabra de Dios, y esta palabra que nuestro Dios la respalde y actúe así en mi vida y en tu vida, porque tratamos con el único y solo Dios verdadero, con el Dios vivo de poder. ¡Wow! Aleluya. Y luego hasta sigue hablando de los malvados. Dice, si ves a un ladrón, corres a felicitarlo. Con gente infiel en su matrimonio es gran amistad. Aún dice, para hablar mal, no tiene freno tu boca. Para decir mentiras se te desata la lengua. Oh, aleluya. A tu propio hermano lo ofendes y siempre hablas mal de él. A pesar de todo eso, he preferido callarme, dice Dios. Pero estás muy equivocado si crees que soy como tú. Ahora voy a reprenderte. Voy a aclararte las cosas. Oh, santo, esto es un juicio. Y sin duda alguna, hermanos, esto tenemos que considerar nuestra vida, nuestra actitud muy en serio. No superficialmente. Porque hoy Dios nos está reprendiendo y nos aclara y nos va a aclarar las cosas. Esto es muy, muy importante. ¿Sí? Fíjate bien, el Señor dice aquí que Él había guardado silencio, Él no habla. O sea, no decía nada, y esto la gente lo interpretaba como que pues, no pasaba nada, Dios le daba lo mismo, estaba todo bien. Como hoy en día, esto es algo que yo, si recuerdas, los que me han escuchado predicar, les he dicho que cuando alguien hace mal siendo hijo de Dios y no pasa nada, dice, ahí está, no pasa nada, y siente más libertad para actuar más mal, más equivocadamente y no cumplir la palabra de Dios. Y hay quienes hasta aún se atreven a contaminar a otros, a inducirlos a despertar aquel sentir con ese propósito. Le hablan, no, mire, no, ¿para qué haces esto? No hagas esto, ¿qué tiene? No pasa nada. Eso es lo que está diciendo. Dice, he preferido callarme, dice, pero estás muy equivocado si crees que soy como tú. Ahora voy a reprenderte, voy a aclararte las cosas. Amén. Entonces hay que estar listos, hay que estar preparados. Y dice en el verso 22, tú te olvidas de mí. ¿A quién le está diciendo Dios? A su pueblo, a los infieles, a los malvados. Nosotros nos olvidamos de Dios, nos hemos llegado a olvidar de Dios, ¿nos iremos a olvidar de Dios? ¿O qué nos hará olvidarnos de Dios? ¿Nos podremos olvidar de Dios? ¿Nos podremos olvidar de su palabra? Tú te olvidas de mí, dice Dios. Si no quieres que te despedace, sigue estos consejos. O sea, lo que está diciendo Dios, lo que debemos hacer, lo que Él quiere, lo correcto, lo apropiado, lo que es su voluntad y que nos conviene. De lo contrario, no habrá quien te salve. ¿Sí? Porque dice, tú te olvidas de mí. Si no quieres que te despedace, sigue estos consejos. De lo contrario, no habrá quien te salve.
Y aquí está la conclusión de nuestro Dios, ¿verdad? El epílogo glorioso. Si de veras quieres honrarme, tráeme ofrendas de gratitud. Ajá. Esas ofrendas Dios quiere, de ese tipo, de esa calidad. No con dolor, no forzadamente. Pensando, ¿para qué hago esto? ¿Por qué es necesario que haga lo otro? ¿Por qué? Y hermano, cuando nos entregamos a Dios es que nos entregamos todo en espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser, y nos rendimos a Él y en Él confiamos y dependemos. Y entonces, hermanos, ¿verdad? Si de veras queremos honrar a nuestro Dios, traigamos ofrendas de gratitud. Y fíjate lo que dice: si corriges tu conducta, yo te salvaré. Y con esto queda claro, ¿verdad? Dice: si corriges tu conducta, yo te salvaré. Entonces, ¿tendré que corregir algo yo? ¿Tendrás que corregir algo tú en tu vida? De acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a nuestro juicio. En el juicio, en donde Dios nos está encarando, en donde Dios nos está enfrentando, aclarando y nos está diciendo. El asunto es si corriges tu conducta. Esto quiere decir que algo está mal, no es lo apropiado, no es lo correcto. Si corriges tu conducta, yo te salvaré. Dos cosas gloriosas. Queremos honrar a Dios, hay que traer ofrendas ¿de qué? De gratitud. Y si corregimos nuestra conducta, Él nos va ¿a qué? A salvar. Como hoy en día nos está salvando de todo este dolor, de esta pena, de esta aflicción que está pasando en este mundo, ¿no? ¿O no Dios no nos está salvando? En el único caso que yo conozco de nosotros, de la congregación, que fue tocado por esta pandemia, Dios lo sanó, Dios lo levantó con poder en victoria, tú lo sabes. Amén. ¿Y los demás no hemos sido guardados y bendecidos? Dios no nos ha provisto de nuestro alimento, Dios no nos ha provisto, y tú tienes tu trabajo y tú tienes tu negocio y lo puedes estar desarrollando. ¿No es bendición de Dios? ¿No es bueno Dios? Dios no nos ha cuidado en todo. Aún los que están estudiando no están estudiando, no tienen esa bendición y facilidad y todo. Dios nos está bendiciendo. Pero algo hay. Si hay algo que tenemos que corregir en nuestra conducta, tenemos que considerarlo. Porque queremos la salvación de Dios. Yo te salvaré. Si corriges tu conducta, yo te salvaré. Es decir, que nos plantemos bien en el camino de Dios y andemos solo en el camino de Dios y no nos salgamos de Él. Y queremos honrarlo trayendo ofrendas de gratitud. ¡Wow! Amén. Yo he escuchado gente hablar de otras personas y dice: le estaré agradecido toda la vida por un favor que le hizo, por una ayuda que le proporcionó. Bueno, yo creo que puede estar bien, ¿verdad? Es agradecido, pero si esa gratitud hay con alguna persona, ahora, ¿cuál es la gratitud que debemos tener para con nuestro Dios? Que Él es que perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. Amén. El que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias, y que sacia de bien nuestra boca de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Amado hermano, recibamos esta gloriosa palabra, considerémosla, ¿verdad? Y sin duda alguna, como es el propósito de Dios, que haga su efecto para el cual Él ha enviado, para ti y para mí, y que sin duda alguna solo es para bien. Recibe esta gloriosa bendición. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta la próxima. Aleluya, gloria a Dios.